merecedor de toda gloria, toda honra y honor. En esa misma actitud de reverencia invitamos al hermano Daniel Ferreira, que nos trae el devocional y la administración de la Santa Cena. Mis hermanos, Dios los bendiga. Quisiera darle primeramente, antes de comenzar, la bienvenida. Si alguna persona nos está visitando por primera vez, levante su mano. Una persona aquí, por favor, las hermanas de protocolo, que le alcancen una tarjetita. ¿Alguien más que nos visite por primera o segunda vez? También queremos darle la bienvenida a nuestro pastor Alan Nathanson, a la hermana Diana, porque Dios los trajo con bien. Y a la cuenta de 3, como dice la Comunidad de la Gracia: 1, 2, 3. Bienvenido, siga viniendo, esta es su casa. Y con toda la reverencia que el Señor se merece, en una actitud profunda, mis hermanos, para darle la gloria y la honra. ¿Y de qué manera se la podemos dar? Es no atendiendo celulares, no distrayéndonos de otras cosas, sino disponiendo nuestro corazón. Del momento en que usted baja sus pies, le damos gloria por otro día más. Y cuando disponemos este corazón, venimos esta hora y media, mire, para entregarle y no diezmarle, sino entregarle el 100% de toda nuestra actitud en reverencia hacia el único y verdadero y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que me acompañen en Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Me dicen amén cuando lo quieran. Muy bien. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas se alabes en esto, en que se hubiere de alabar, en entenderme, conocerme, que yo soy Jehová, que hago justicia y misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Camino a Gabaón, cuando Salomón se iba para el templo a hacer la ofrenda, el Señor se le presentó en sueños y le dijo qué es lo que él quería, que él pretendía que se lo podría dar. ¿Y sabes qué le dijo a él? Él le dijo solamente: dame un corazón entendido para poder comprender tu pueblo, un corazón sumiso, un corazón amoroso, una razón plena para entender a mis hermanos, a todo aquel que lo necesite, porque no son mis fuerzas, no es mi conocimiento, no es mi intelecto. Usted, hermano, puede leer la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis y podemos decir que podría ser un éxito literario, y tengo cuidado con lo que digo en esto, pero usted puede conocer el libro, pero si usted no conoce el autor, de nada sirve. Ese autor es el Espíritu Santo que hoy mora en todos nosotros, y le pedimos a Él cada día, cada mañana y en oración que cambie nuestras vidas día a día, porque tenemos una lucha, no es contra sangre ni carne, y siempre somos tentados a desviarnos de este camino. Pedimos humildad para nuestros corazones, que Él, en su inmensa misericordia, actúe en nosotros profundamente para que nosotros podamos servirle en humildad, en mansedumbre, no para ser dignos de Él, porque ninguno puede ser digno de Él, porque por su gracia somos todos salvos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la forma? Así como hizo Salomón, que le agradó a Dios,
hagamos nosotros en querer buscar su rostro, buscar sus palabras, qué es lo que quiere decirme a mí cada vez que oro en reverencia. No hacer una lista de peticiones, sino decirle: Señor, que demandas de mí, qué es lo que tú quieres para mi vida, qué puedo hacer para agradarte. Ustedes ya lo saben. Todos los días al leer la palabra, Él le habla, cada mañana, cada noche, que usted toma su palabra, Él se dirige a usted. Y por ese sacrificio de su Hijo, usted debería tener una reverencia. Nosotros deberíamos tener una reverencia. Quiero empezar hoy a ser más reverente. Quiero ser uno de los que empiece también a escuchar más su palabra y no dejarme llevar por todos los afanes de esta vida y ponerlo en primer lugar. Y Él se va a encargar de todas mis necesidades y de las de usted. Amén. Ahora oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, amado Rey. Gracias porque tú eres el motivo y el centro de esta oración, de esta reunión, amado Rey. Queremos darte la gloria y la honra, disponer nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que cuando ahora escuchemos la prédica, Señor, tú hables a nuestros corazones para saber qué demandas de nosotros, oh bendito Rey. Te damos gracias y gracias por haber traído al pastor Adán Nathanson, a su esposa, con bien a esta tierra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Daniel. Dios les bendiga, mis hermanos. Invito a los hermanos de protocolo, por favor, para que vayan pasando. Quisiera que por favor me acompañaran en sus Biblias, 1 Corintios, capítulo 11. Damos la bienvenida a las personas que nos visitan hoy. Como es costumbre en nuestra iglesia, los primeros domingos de cada mes es lo que nosotros llamamos, o lo que la Biblia llama, la Cena del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos hoy de adorar, glorificar y exaltar tu nombre, también de tomar los elementos de la cena, Señor. Pido, Dios, Señor, que en el momento que vamos a participar, Señor, que sea tu ministración en nuestra vida y en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos pasar, mis hermanos, puede pasar. Algo importante, mis hermanos, para las personas que nos están visitando, gracias, que nos están visitando el día de hoy, es que si no entienden o no conocen acerca de lo que vamos a hacer hoy, por favor que se abstengan hasta tanto no tengan el conocimiento de lo que hoy vamos a hacer, que es compartir la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, habla Pablo a la iglesia en Corintios acerca de lo que era el abuso de la cena del Señor. Y no era como nosotros hoy lo vamos a hacer, que es un pedacito de pan y una copita. Entendemos y hemos aprendido que era una cena, era una comida, lo que podemos llamar hoy comúnmente como una comelona, era un banquete. ¿Qué sucedía allí? Que muchos de la iglesia de Corintios, que era bien particular, ellos, y que tenían cómo alimentarse en sus casas, ellos esperaban que se reuniera la iglesia para comer, y lo hacían de una manera abusiva, al punto que dejaban a las personas que no tenían alimento, las dejaban sin comer, y cuando ellas llegaban no había nada para compartir en las mesas. Hay quienes dicen, y esto lo hemos escuchado del pastor Iván, que habían vomitorios donde ellos sencillamente comían, así era el abuso que hacían en la cena del Señor. Ellos comían y se iban a esos lugares a vomitar la comida para luego sentarse nuevamente en la mesa y hacerlo de manera abusiva, al punto que hasta se embriagaban en las mesas y lo tomaban como si eso fuera un juego, ¿sí? Es por ello que el hermano Daniel está hablando de reverencia, y hoy también queremos ser reverentes en cuanto a este mandato que Dios, que el Señor Jesús nos estableció. Y dice el versículo 17, hablándole Pablo aquí en la iglesia de Corintios, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis
para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Por qué? ¿No tenéis casa donde coméis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto no os alabo. Y sigue Pablo en el versículo 27 haciendo este reclamo y esta advertencia. Y dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por cuanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Este es el momento, mis hermanos, para nosotros ponernos a cuenta con el Señor antes de participar en la cena del Señor. Este es el momento en el cual podemos orar y pedirle perdón al Señor por cualquier pecado que tengamos, por cualquier problema que tengamos. Dice allí en el versículo 18, oigo que hay divisiones entre ustedes. Si hay división en la iglesia, también es tiempo de ponernos a cuenta. Si hay división en sus casas, también es ponernos a cuenta en nuestro trabajo, en nuestro colegio. Es momento, mis hermanos, de mostrar a Jesús en nuestras vidas. Es momento de que las personas vean reflejado a Jesús en nuestras vidas. Y cómo no dar el ejemplo en casa, en la iglesia. Entonces, oremos para ponernos a cuenta con el Señor. Oremos para que nos perdone acerca de estas divisiones, acerca de estas disensiones, de estos pleitos que quizás tengamos, y pidámosle perdón al Señor por ello. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy reunido como iglesia, Señor, como el cuerpo de Cristo, Señor, yo particularmente quiero pedirte perdón, Señor, quizás por no hacer, Señor, las cosas que tú me has mandado, Señor. Quizás hacer cosas, Señor, de las cuales tú tampoco me has mandado, Dios. Quiero pedirte perdón, Señor, si he sido desobediente, Señor, a tu palabra. Quiero pedirte perdón, Señor, si de pensamiento, Señor, te he deshonrado, Señor. Señor, quiero pedir perdón si de boca, Señor, si de mi boca han salido palabras, Señor, que no te glorifiquen a ti, Señor. Si han salido palabras, Señor, que en vez de glorificar y exaltar tu nombre, Señor, lo que he hecho es deshonrar tu nombre. Señor, quiero pedir perdón, Señor, si no he tenido la reverencia, Señor, como lo estaba predicando nuestro hermano Daniel, Señor, hace un momento, Señor, si no he sido reverente, Señor, ante tu palabra, Señor. Si no he sido consciente, Dios bendito, Señor, de que tu palabra, Señor, es viva, Señor, y es eficaz. Señor, en este momento también te quiero pedir perdón, Señor, si he ofendido, Señor, a otra persona. Si me he sentido también ofendido, Señor, cuando me dicen las verdades, Señor. Y es mi orgullo, Señor, allí levantándose, Dios. Ayúdanos, Padre amado, ayúdame, Dios, a ser humilde, Señor. A entender, Señor, cuando nos dicen las cosas para nuestro bien. A entender, aceptar, Señor, a las personas tal cual son, Señor. Ayúdanos a ver a las personas, Señor, como tú las ves. Ayúdanos a amarlas, Señor, como tú las amas. Señor, ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos, Padre amado, o ayúdame a perdonar a aquellas personas que me han ofendido, Señor. Te quiero pedir perdón, Señor, si he ofendido a otras personas, Padre amado. Ayúdame, Dios, a poder mostrarte a ti, Señor, que sea tu rostro resplandeciendo en cada uno de nosotros como iglesia, para poder mostrar a las demás personas, Señor, que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios verdadero, Señor.
Pablo continúa en el versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque después de la caída del hombre, Señor, ya tú habías establecido la salida según Génesis 3:15, Señor. Gracias, Jesús, por haber dado ese paso adelante y decir: yo muero por cada uno de ellos. Gracias por tu obediencia, Jesús. Gracias por morir en esa cruz del Calvario como lo estábamos cantando hoy. Gracias por recibir cada latigazo que nos correspondía a cada uno de nosotros, cada maltrato, cada golpe. Gracias, Jesús, porque eso lo merecíamos nosotros y por tu gran amor tú lo recibiste, Señor. Señor, allí en esa cruz del Calvario merecíamos estar, éramos nosotros, Señor, pero tú pagaste, Señor, por nuestros pecados, Señor. Eso es un amor incondicional. Tú no esperabas ni recibir nada a cambio. Simplemente tú te estabas dando por completo, Señor. Y allí en ese madero, tu cuerpo destrozado, Señor, abierto, Dios amado, daba fe de que tú, Señor, te estabas entregando el cuerpo entero por cada una de las personas, Señor, sin importar color, raza, credo, nada. Simplemente tú te estabas entregando por la humanidad para redimirla de su pecado. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden participar del pan, mi hermano. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres el pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor Jesús, procedemos a participar, Señor, de la copa, Dios, como recordatorio, Señor, de que tu sangre, esto no representa o no es la sangre de Cristo, no es tu sangre, Señor, sino el símbolo, Dios, de que tú te entregaste, Dios amado, y entregaste tu sangre, Señor, al punto de que de tu cuerpo llegó a salir agua por el pecado de toda la humanidad, Señor, para borrar, ya no era tapar, sino era borrar el pecado de todo aquel que acepte ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario y te reconozca como su único y suficiente Salvador, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Pueden participar, mis hermanos, en la copa. Señor Jesús, gracias, porque como familia, un solo cuerpo hoy, Señor, hemos participado y hemos recordado, Señor, ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, también por convencernos, Señor, de que necesitábamos de Jesús para poder llegar al Padre. Gracias, Espíritu Santo, por habernos convencido de que éramos pecadores y que necesitábamos de Jesús en nuestras vidas. Y gracias por ese sello maravilloso que nos has colocado, Señor, y que te pertenecemos única y exclusivamente a ti. Y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo les va a todos? Bien. Muy amén. Mis hermanos, bienvenidos hoy a, nuestro primer servicio unificado. Ya no tenemos dos servicios, ahora tenemos un servicio. Qué bueno que todos estén aquí y ver tanta gente reunida. Es motivo de gozo para todos los líderes, para los pastores, incluso para los que no somos líderes,
Es bonito ver las caras juntas y todos los hermanos compartiendo en coinonía. Pero algo interesante es que cuando están todos juntos da más nervio pararse aquí. Entonces, bueno, ustedes me tienen que ayudar bastante, ¿verdad? Mis hermanos, esperando que la palabra del Señor hoy, como dice Pablo a Timoteo, sirva para instruir, para corregir, para enseñar, y que podamos aprender realmente de la palabra de Dios, como Dios quiere. ¿Ok? Vamos a orar y empezamos. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias por mis hermanos, Dios mío. Bendice tu palabra y la exposición de ella, Señor. Que podamos entender, Dios mío, que cada cosa que ha dejado en ella, Señor, sirva para instruir, para corregirnos, para ayudarnos, para santificar, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones, para ser más puros, Señor, para ti, Dios mío. Te pido que ahorita que vamos a estudiar tu palabra, cada uno de mis hermanos pueda recordar lo visto antes, cada uno de ellos pueda también entender con facilidad tu palabra, porque tu palabra no es complicada, Dios mío. A veces nosotros la hacemos complicada en nuestras mentes, pero tu palabra es fácil de entender, Señor. Tú has querido que tu mensaje, Señor, sea el que ilumine nuestros corazones, Dios mío. Tú has dejado tu palabra para ser entendida. Gracias por mis hermanos que están aquí. Bendícelos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, estamos, como ya ustedes saben, estudiando la carta de Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Estamos en Galacia. Vamos a ubicarnos en esa carta. Carta de Pablo a los Gálatas. Como ustedes saben, la iglesia en Galacia, era una iglesia bastante interesante. Era una iglesia en donde confluían varias maneras de pensar, por así decirlo. Pablo evangelizó en la región de Galacia en su primer viaje misionero. ¿Se recuerda lo que estábamos estudiando la semana pasada? Pablo dice: por una enfermedad llegué a ustedes, llegué a Galacia y les presenté el evangelio y ustedes lo recibieron con cariño y con amor. Pablo presenta el mensaje del evangelio en su primer viaje misionero, pero se da cuenta Pablo que tiempo o poco tiempo después, los hermanos en Galacia que habían creído en Jesucristo dejaron la confianza y la fe en Jesucristo para poner su confianza y su fe en las obras de la ley. Como la semana pasada estábamos hablando y vamos a recordar un poquitico, la ley era un sistema de normas y de cumplimiento que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Dios le llamó a esto el pacto de la ley. Y Dios pactó con el pueblo de Israel y le dijo a Israel: si ustedes hacen todo lo que yo les mando y si ustedes cumplen fielmente cada precepto que yo les voy a dar, pues yo haré de ustedes una nación santa y gente de sacerdotes, un reino de sacerdotes y de gente santa. Había un pacto, y como ya hablamos la semana pasada, un pacto es un acuerdo o es un tratado entre dos partes, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entre dos partes. Pero todo pacto tiene una cláusula o tiene cláusulas. ¿Y qué pasa si hay incumplimiento de las cláusulas? Si una parte no cumple la cláusula, ¿qué pasa? Los que estudian leyes, ¿qué hay? Hay sanciones, muy bien. Si una de las partes no cumple el acuerdo, hay sanción. Y Dios pactó con el pueblo de Israel y le dijo: si ustedes cumplen, yo cumplo. Si ustedes incumplen, pues hay sanción. Y como ya sabemos que está establecido en la misma palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, la sanción de incumplir la ley de Dios es castigada con la muerte. La muerte en sus tres estados. ¿Se recuerdan de la muerte? La muerte significa separación, o puede entenderse como separación. Y la manera en la que la Biblia está entretejida cumple el propósito de la muerte, o no el propósito, el significado de la muerte, tiene tres aspectos en sí implícitos. Uno que podemos ver es la muerte física. ¿Sí? Cuando Dios le dijo a Adán, si comieres de este árbol ciertamente morirás, ¿verdad? Entonces tenemos esos tres aspectos. Uno, muerte física. Otro, o dos, muerte espiritual. Y un tercer aspecto que vamos a ver de la muerte es la muerte eterna, o la separación eterna. Cuando Adán comió del fruto, tuvo la separación o la muerte espiritual de Dios, ¿verdad? Posteriormente,
Adán iba a sufrir una muerte física. Este cuerpo ya no se iba a ver más, iba a estar separado del cuerpo y del espíritu. Y en el tercer aspecto, que es la muerte eterna, si Adán no solucionaba su problema de separación con Dios, iba a sufrir una muerte eterna, una separación eterna de Dios, de la fuente de vida. Entonces, una de las cláusulas de no cumplir la ley es la muerte, entre otras tantas. Entonces, estamos haciendo un pequeño repaso, y como la semana pasada hicimos un pequeño repaso también, hoy va a haber un pequeño repaso largo, porque es importante para entender esta carta. Esta carta está entretenida entre dos temas iniciales, dos temas principales, que es la ley versus la gracia. ¿Se recuerdan? La ley versus la gracia. Y Pablo va a estar constantemente haciendo comparaciones entre la ley y la gracia. Y es importante que como lectores de la palabra de Dios estemos muy atentos a cada comparación, porque cada comparación nos va a ilustrar un poquito más y un poquito más, cada vez y cada vez más. ¿Verdad? Dios dijo que en una persona se cumpliría el pacto de la ley y él inauguraría el pacto de la gracia en una sola persona. Estas dos aguas, que es la ley y la gracia, como siempre, confluyen en un solo cauce, y ese cauce es Jesús. En Jesús se cumple tanto el pacto de la ley como el pacto de la gracia de Dios. En Cristo todas las dos leyes, la ley de Dios y la ley la ley del pecado, o la ley que Pablo llama la ley mosaica, estas dos cosas confluyen en Cristo Jesús. Amén. Hoy les voy a pedir un favor. Vamos a hacer una pequeña dinámica bastante interesante. Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Los que tienen la Biblia física van a dejar su dedo en Gálatas capítulo 3, y también vamos a buscar Romanos capítulo 3. Vamos a tener allí esos dos pasajes que vamos a leer uno y uno y uno y uno. Romanos 3 y Gálatas 3. ¿Lo tienen? Por cuestión de tiempo, a mí me gustaría que todos participáramos y que pudiésemos darle un micrófono y que ustedes lean conmigo, pero por tiempo no lo vamos a poder hacer así. Yo voy a estar leyendo y ustedes me siguen. Vamos primero con Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 22. Gálatas 3, 19 al 22. ¿Lo tienen? Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? A causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y ordenada por medio de ángeles por manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Lean conmigo: en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdaderamente fuera por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y ahí vamos a hacer un pequeño salto y nos vamos a Romanos 3, 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26 dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo en Romanos: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Esto fue una ley? No. Ah, ok, perdón, me confundí aquí, se me movió. Versículo 20: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21 de Romanos: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar. Romanos 3, no era para decir estaban pendientes. Esa es la excusa que damos todos los.
Perdónenme, mis hermanos. Tecleé mal. Ah, ok, gracias, amor. Ajá, entonces estamos en Romanos capítulo 3, 21 al 26. Muy bien. Qué bueno que ustedes están pendientes. Gracias. Romanos capítulo 3, 21 al 26 dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces volvemos a saltar a Gálatas y vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 24. Gálatas 3, 23 al 24. ¿Lo tienen? Dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nuevamente nos vamos a Romanos capítulo 3, 27 y 30. Y dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Vamos, téngame paciencia y vamos nuevamente a Gálatas capítulo 3, 25 al 29. Gálatas 3, 25 al 29, y dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo guías, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, y son herederos según la promesa. Bien, esto fue una práctica porque tanto Gálatas como Romanos están complementarísimos. Ahorita al terminar vamos a hacer la misma práctica de leer estos versículos, pero sin decir la cita, para que vean cómo todo es un solo tema que está compenetrado el uno al otro, ¿ok? Entonces, esta era una breve introducción. Pablo está diciendo que por medio de la ley no se obtiene la salvación, que nadie ha podido agradar a Dios por medio del cumplimiento de la ley, pero que en Cristo Dios ha revelado la salida. Dios reveló la promesa que le había hecho a Abraham y se cumplió completamente en la persona de Jesús, para que por medio de Jesús alcancemos su gracia y su justicia. Y por la fe de Jesús, todos nosotros hemos sido salvados. Y Pablo dice que ya no hay dos pueblos, como lo que estaba sucediendo en Galacia, judíos y gentiles. Pablo dice que ya no hay más, que ahora solo somos un solo pueblo en Cristo Jesús, la iglesia. Cristo ha derribado la pared intermedia que había entre los judíos y los gentiles, y de ambos pueblos Jesucristo ha hecho uno solo. Todo esto está encerrado en el tema entre la ley y la gracia, porque Gálatas es una carta de corrección y Pablo lo que quiere es corregir la doctrina que estaba en la iglesia en Galacia, que se estaba causando división en la iglesia y que se estaban yendo a judaizar. Quiero que mis hermanos, los que van a la clase los jueves, me digan cuál es el peligro de judaizar. Práctica de rituales, circuncisión. Ajá.
Cumplimiento de rituales, la circuncisión, guardar los días y las fiestas. Pero ¿cuál es el peligro de que un cristiano, de que ha depositado su fe plenamente en la persona de Cristo Jesús, vuelva a los ritos de la ley, del cumplimiento y de las obras muertas, como dice Pablo? ¿Cuál es el peligro que eso representa? Esclavo de la ley. Esclavitud, muy bien. ¿Alguien más? Desconfiamos de Dios y confiamos en nuestra fuerza. Desconfiamos de la obra de Jesucristo y confiamos en nuestras propias fuerzas. ¿Alguien más? Caemos de la gracia, como lo dice en el capítulo 5, lo veremos la semana que viene. ¿Alguien más? ¿Tú dijiste algo, Carlos? Sí, que no nos quitamos el peso que cargamos encima. Exactamente, seguimos cargando con el peso de las obras. Muy bien. ¿Vieron que sí están entendiendo la carta? Claro que la estamos entendiendo. Esta es la carta de Pablo a la iglesia en Galacia. Estamos viendo que el cumplimiento de la ley realmente trae consigo consecuencias fuertes y chimbas, por decirlo de una manera más cotidiana. El que quiere agradar a Dios por medio de la ley se va a encontrar siempre con el mismo muro. El muro de que somos incapaces de cumplir la ley de Dios y que no podemos agradar a Dios por medio de la ley. Siempre que queremos ir a la ley para cumplirla, vamos a estar chocando constantemente con el mismo muro, dándonos cuenta de que somos incapaces. Y es que la ley por sí misma no pudo hacer a nadie capaz de cumplirla, como dice la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos dice que la ley no pudo darle la capacidad a ninguna persona de agradar a Dios y de cumplirla. Y Pablo en Gálatas y también en Romanos nos enseña que el verdadero propósito de la ley es darnos cuenta de nuestra pecaminosidad y correr a los pies de Cristo. Pablo nos acaba de decir, tanto en Gálatas como en Romanos, que la ley vino a ser nuestro tutor y nuestro guía para guiarnos hacia la persona de Cristo Jesús. Como un ejemplo que siempre ponemos, la ley, imagínense un cuarto oscuro. Ahorita, cierren los ojos, por favor, cierren los ojos. Se apagan todas las luces. Estamos bajo la ley. No podemos ver nada, no sabemos nada. Queremos cumplir un mandamiento de la ley y vamos hacia adelante cumpliendo ese mandamiento y de repente nos pegamos, chocamos contra una pared. Cambiamos la dirección, cierren los ojos, cambiamos la dirección. Queremos obedecer siempre a nuestros padres y honrarlo. Vamos todos los días a cumplir eso. Y cuando vamos en ese propósito, otra pared. Chocamos nuevamente. Y la ley, cada vez que intentamos cumplirla, nos está poniendo un parado. Y nos está diciendo, no puedes cumplirla por ti mismo. Hasta que poco a poco, en ese cuarto oscuro, vamos viendo una luz. Esa salida se llama Jesucristo. Cuando nos estamos dirigiendo a esa luz, la única luz en todo el cuarto oscuro, ese es la persona de Cristo. La ley nos está guiando hacia Jesús. Y como dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, que en Cristo Jesús se cumple toda la ley y Él nos da la justicia de la ley a todo aquel que cree. Como ya lo dijimos la semana pasada, la justicia de la ley es ser el cumplidor perfecto de la ley. Yo quiero que alguno de ustedes me alce la mano los que ha logrado cumplir por lo menos los 10 mandamientos perfectamente hasta el día de hoy. Perfectamente. Nunca ha mentido, nunca ha pensado mal, nunca ha envidiado, nunca ha hecho nada malo. Nadie ha podido cumplir la ley. Solamente Cristo Jesús cumplió la ley en su totalidad. Y Cristo Jesús nos declara justos. Como dice Pablo en Romanos, nos declara cumplidores de la ley, nos entrega la justicia que la ley ofrece. Si nosotros pudiésemos, supuestamente, cumplir la ley, ¿qué seríamos? Seríamos buenos porque no haríamos nada malo, ¿verdad? Seríamos perfectos porque somos buenos, no hacemos nada malo. Seríamos santos, alejados de toda maldad porque no hacemos nada malo. Seríamos justos porque obraríamos todo el tiempo con justicia. Seríamos completamente buenos si alguien pudiese cumplir la ley. Y ese es el problema. La justicia que la ley ofrece
no la pudo alcanzar ningún humano por su propio esfuerzo. Nadie. Y si ustedes quieren una muestra de eso, vean la historia de la nación de Israel. Desde el Antiguo Testamento, pasando por el tiempo pasado hasta la actualidad. Váyanse a las noticias. Israel todavía está intentando agradar a Dios por medio de la ley. ¿Y saben qué ha pasado? No han podido. No lo han logrado. Han querido agradar a Dios por medio de su propia fuerza y no lo han logrado. La semana pasada estuvimos hablando un poquito de Caín y de la ofrenda de Caín. ¿Se acuerdan? ¿Qué ofrendó Caín? Lo mejor, ¿verdad? Lo mejor que él pudo dar. La Biblia dice que él trajo de la siembra, de la cosecha, de su conuco, llevó lo mejor y lo ofreció a Dios. Pero Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, ni a Caín. ¿Por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín? Porque no se acercó como Dios le había pedido, sino que se acercó con su propia fuerza. No se acercó con un sacrificio como Dios había pedido, un sacrificio sustituto. Él se acercó con lo mejor que él había podido conseguir, y eso a Dios no lo agradó. Si ven la historia de la nación de Israel, esa misma actitud de Caín está casi presente en toda la historia. La gente quiere agradar a Dios por medio de su propia fuerza y Dios no los mira con agrado. Dios los rechaza más bien. Y eso nos pasa hoy en día a nosotros. La clase pasada estuvimos hablando de que nosotros quizás no intentamos ser cumplidores de la ley. Muchos de nosotros ni siquiera saben qué dice la ley. Pero muchos de nosotros a veces se considera bueno porque yo hago tal cosa. No, es que yo ayudo a la gente, pues. No, es que yo soy buena gente, yo no hago nada malo, pues yo no le hago daño a nadie. No, es que yo ayudo a los animales. No, es que yo una vez le di comida a una señora que me pidió. Es que yo no soy malo. Nos consideramos buenos por nuestro propio medio. El mismo corazón y la misma actitud de Caín y de la nación de Israel. Nos estamos acercando a Dios y Dios está rechazando a cada persona que se considera buena, porque no depende de nosotros. Y como acabamos de leer en Gálatas capítulo 3, Dios lo encerró todo bajo pecado, para que todas las personas del mundo tuviesen la misma oportunidad, ser salvados por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Dios lo encerró todo bajo pecado para que todo el mundo tuviese la oportunidad de creer ¿en quién? En Jesús. Y sobre eso está girando la carta de Pablo a los Gálatas. Amén. Ahora muy bien, vámonos a nuestro pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a hacer una breve introducción porque es importante recordar todo este contexto, porque si no, no va a tener sentido lo que vamos a ver, ¿ok? Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Amén. No, esta sí fue para ese tan pendiente. Gálatas capítulo 4. No, estaba echándonos. Gálatas capítulo 4. Vamos a irnos al versículo 21. Si podemos ser, si somos buenos recordando, o si anotamos, podemos recordar que la semana pasada Pablo estuvo con el corazón en la mano, hablándole a la iglesia en Galacia. Le dijo, la única vez que Pablo ha dicho, hijito mío, se lo dijo a la iglesia en Galacia. Pablo estuvo muy sentimental y estuvo haciéndole recordar a los hermanos de Galacia cómo había sido ese día cuando ellos recibieron el Evangelio y estaban regocijados. Si podemos recordar, Pablo les dijo, ustedes me recibieron con tanto cariño y con tanto amor, como que si yo fuera un ángel de Cristo Jesús. Es más, dice Pablo, como si yo fuese Cristo mismo. Y Pablo dice, si ustedes hubiesen haberme podido dar una parte de su cuerpo para que yo estuviese completamente sano, ustedes lo hubiesen hecho.
Y Pablo les está llamando al pensamiento y a la emoción, diciéndole: hermanos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea forjado en vosotros. En el versículo 19, Pablo dice en el 20: ahora quisiera cambiar de tono, quisiera ser más amable con ustedes, hablarle más bonito. Pero Pablo le dice en el versículo 20 de Gálatas capítulo 4: me dejaron loco. ¿Saben que en estos días, hace unos años, me estaban robando los carros y habían expertos en robar cauchos con ring y todo? ¿Verdad? Imagínense la impresión de alguien que sale de su casa a prender su carro y el carro está en 4 bloques. Literalmente, Pablo le está diciendo: me dejaron en 4 bloques. Estoy sorprendido de su actitud. No lo puedo creer. Y ahora vamos con el capítulo 21, con el versículo 21 de Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, déjenme buscar aquí. Gálatas 4, 21. ¿Lo tienen? Discúlpeme, aquí. Gálatas 4, 21. Y dice así: decid, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído lo que dice la ley? Pablo está nuevamente, como les digo, llamando el tema, está nuevamente hablándole con ese sentimiento a los hermanos de Galacia y dice: quiero cambiar de todo, hermanos, estoy atónito, me dejaron sorprendido, no sé qué pensar en cuanto a ustedes. Y les dice: ahora, los que están en Galacia, los maestros que se están introduciendo para dañar la enseñanza, ¿no han escuchado lo que la ley dice? Y Pablo va al versículo 22 y dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pablo va a continuar ahorita con su enseñanza, pero Pablo ahorita está haciendo pensar a los hermanos o pseudo hermanos que están en Galacia enseñando falsas doctrinas, o a los hermanos que están confundidos. Pablo les dice: ustedes que conocen bien la ley, ¿no se acuerdan lo que dice Génesis? La Torá, para nosotros lo que llamamos el Pentateuco. ¿No se acuerdan lo que dice por allá? Que Abraham tuvo 2 hijos, ¿se acuerdan? Ahí dice 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Si nosotros pudiésemos ahorita, y que sería lo mejor, parar la prédica y echarnos una enseñanza de 3 horas más o menos para irnos a Génesis y ver la vida de Abraham, para entender por qué una es la esclava y por qué otra es la libre, de dónde salió la esclava, de qué nacionalidad era la esclava, por qué Abraham hizo eso, por qué no confió la promesa, que la promesa duró 20 años, y pudiésemos estudiar todo eso, hermanos, sería lo mejor. Pero ahorita eso va a quedar como tarea para ustedes. Génesis, vamos a estudiar Génesis en la casa, desde el versículo 10, desde el capítulo 16, más o menos hasta el 25 de Génesis. Se muestra esta historia, ¿ok? Hoy nos vamos a tener que conformar con lo que Pablo nos está haciendo alusión aquí. Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Muy bien, seguimos con el versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Se acuerdan de la historia de la vida de Abraham? Sí. Dios llama a Abraham en la tierra de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, Mesopotamia, y Dios le dice a Abraham: sal de esta tierra, sepárate de toda tu familia y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham tuvo fe en lo que dijo Dios y sale. Pero si ustedes estudian, mis hermanos, la vida de Abraham es muy interesante. Si ustedes estudian la vida de Abraham, Abraham se llevó a su papá y a su sobrino a la tierra que Dios le había dicho. Se separó de su tierra, pero no de su familia. Y si ustedes estudian la vida de Abraham, se dan cuenta que el papá de Abraham era un hacedor de ídolos. Era un escultor, él hacía ídolos. El señor Tarek.
Y dice que cuando Abraham salió hacia Canaán, hacia la tierra que Dios le había mostrado, Abraham no fue inmediatamente ahí, sino que se detuvo un tiempo en la tierra de su hermano mayor, hasta que su hermano mayor murió. Y Abraham, aún con todo eso, el hombre de fe que salió a la tierra que Dios le había mostrado, después que se separó de todo eso, siguió hacia Canaán, pero se volvió a llevar a su sobrino. La historia de Abraham es muy interesante, porque Abraham era un pecador como cualquiera de nosotros, pero Abraham tuvo fe en lo que Dios le había dicho que debía hacer. Abraham salió, y en esa salida yendo hacia Canaán, Dios le dice: Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. De ti nacerán reyes y serás bendición, le dice Dios a Abraham. En ti serán benditas, Abraham, y está haciendo referencia a su simiente, a sus descendientes. Le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, Abraham. Y Abraham confía en lo que Dios le había dicho. Tiempo después, Dios le dice a Abraham: Abraham, vas a tener un hijo. Y Abraham se queda loco y dice: oye, Dios mío, pero Sara ya es mayor. Además de que Sara es mayor, Sara es estéril. Y además de que es estéril, es mayor y es estéril, Abraham le dice a Dios, y ella ya dejó de que le viniese la regla. Ya no tiene la costumbre de las mujeres. En pocas palabras, Dios mío, esto es imposible. Y Dios le dice: Abraham, te voy a dar un hijo, y esta es mi promesa. De tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham desconfía de Dios. Pasaron 20 años hasta que Dios le da un hijo. Abraham ya tenía 80 y pico de años, y cuando recibe la promesa, Abraham tenía 100 años y Sara 80 años. ¿Quién ha visto que alguien conciba un hijo a los 80 años? Es imposible. ¿Ah? Merian? Ni quiera Dios. Pero antes de que Dios le volviese a reafirmar nuevamente su promesa a Abraham, el hombre de fe, el padre de la fe, el gran personaje de la Biblia, dudó. Y tenía una esclava, una sierva que era egipcia, que se llamaba Agar. Y no vamos a decir cómo la llamaban Agar, pero Abraham y Sara acordaron entre sí tener un hijo de Agar. Y ellos tenían una costumbre en la época de que si Agar se ponía en cierta posición sobre Sara cuando fuera a dar a luz, ese hijo fuese como que si fuera hijo de los dos. Básicamente contaba como un hijo de ella, de su vientre. En pocas palabras, era una costumbre de la época. Y Abraham quiso ayudar a Dios. Dijo: oye Dios, pasa el tiempo, Sara es estéril, ha pasado mucho tiempo desde que me hiciste esa promesa. Bueno, voy a tener un descendiente, voy a ayudarte, voy a hacer mi propio esfuerzo, voy a ayudarte con mi propia fuerza. Y tuvo un hijo, y ese hijo se le llamó Ismael. Ismael, así es. Luego que pasa el tiempo, 20 años después de la promesa, Dios le da a Abraham un hijo de Sara. Y Dios le dice: ese chamo se va a llamar Isaac. ¿Se acuerdan de Isaac? Que su nombre significa risa. Isaac. Muy bien, tenemos ese contexto. Vamos nuevamente aquí. Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, Agar, y otro de la libre. ¿Cómo se llama la libre? Sara. Pero el de la esclava nació según la carne. Y aquí se nos está reafirmando nuevamente que Ismael nació según el propio esfuerzo de Abraham y no según la promesa que Dios le había dado. Más el de la libre, Sara, nació por la promesa de Dios. Versículo 24, Pablo dice: esto es una alegoría, lo que voy a hacer ahorita, dice Pablo. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. Una proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y esta es Agar.
Ahora, los que les gusta estudiar aquí, ¿saben qué es una alegoría? Una alegoría, aquí se los tengo para que no se mate mucho el coco, dice, alegoría. Y presten atención en esto, porque es muy importante para interpretar lo que sigue. Alegoría. Representa una idea o concepto a través de imágenes metafóricas, dando a entender algo diferente a lo que se está expresando. ¿Ok? En pocas palabras, la alegoría puede representar significados que trascienden el sentido literal. Es decir, Pablo está diciendo de Agar y de Sara, pero el significado que Pablo le va a dar trasciende a ellas dos. No necesariamente todos los detalles de la vida de ellas dos tienen que buscarle un sentido a todo lo que es la palabra. Pablo nada más quiere usar estas dos personas y los dos pactos para darnos a entender un punto. ¿Ok? No nos vamos a pensar que no, porque Agar, como era egipcia, entonces Egipto representa tal y cosa, porque, wow, Dios es esto. No, Pablo se está limitando y está diciéndonos, estas dos personas representan esto y esto, y esto y esto y esto va a ser esto. ¿Ok? No todos los detalles tienen un significado en una alegoría, ¿me explico? Le voy a dar un ejemplo. Tus uñas son como navajas, marcaron mi alma. Las uñas no son navajas y el alma no se puede marcar con una uña, ¿verdad? Pero esto es una alegoría, ¿sí están entendiendo? Entonces no vamos a pensar que, bueno, como una navaja Swiss Army tiene doble filo, entonces sus uñas tienen doble filo porque el mugre infecta, entonces ella dañó mi alma. ¿Me estoy explicando? O sea, las cosas meramente representadas tienen su significado y boom. No todo tiene un detalle y un significado en la representación final, ¿ok? Otro ejemplo, el mar está lleno de llanto y olvido. Por eso es que es salado. ¿Me están entendiendo? Otro ejemplo, no soy monedita de oro para que todos me quieran. Ese soy yo. No soy monedita de oro para que todos me quieran. Yo no soy oro, ni tampoco soy una moneda, aunque estoy redondito, ¿verdad? Esto es una representación, ¿ok? Y eso nos da a entender un significado. ¿Lo tenemos? Ok, vamos nuevamente a la palabra de Dios. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pablo nos ha representado a Agar y a Sara. ¿Se recuerdan la semana pasada? La gracia o la ley versus la gracia. Agar y Sara. Y Pablo nos está diciendo que Agar, que era esclava, tuvo un hijo. Y ese hijo nació en esclavitud porque Agar era esclava. Y ese hijo de esclavitud permanentemente va a ser un esclavo. Pero Sara tuvo un hijo. Sara es la libre. Y ese hijo nació según la promesa de Dios y es libre. Ahora, tenemos a Agar y a Sara, pero Pablo va a llevar su representación un poco más allá. Vamos al versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Agar, hijo para esclavitud. Sara, hijos de libertad. Agar representa un pacto. ¿Cuál pacto es? Agar representa un pacto. ¿Qué pacto es? El pacto de la ley, el cual da hijos para esclavitud. Y Sara representa el pacto de la gracia, que da hijos para libertad. ¿Lo tienen? Entonces, Pablo dice, Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y esto corresponde a la Jerusalén actual, pues esta está con sus hijos, esta está en esclavitud. Y Pablo ahora lleva la representación más allá de la ley y la gracia, Ismael y Isaac, y ahora dice que la esclavitud de Agar representa al monte Sinaí, donde Dios dio el pacto de la ley. Y fue excelente poder ir a ese pasaje
y estudiar nuevamente cuando Israel salió de Egipto en Éxodo y llegaron al monte Sinaí. Eso sería interesante estudiarlo para entenderlo aquí, pero no tenemos tiempo, lamentablemente. Pero Pablo está diciendo que ese monte Sinaí sobre el cual Dios dio el pacto de la ley, allí Agar representa a los que nacen para esclavitud. Pero Sara, que es el versículo 26, mas Sara, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ella es libre. Sara está dando hijos para libertad. Vamos a ir rápidamente a Isaías capítulo 54. No pierdan el dedo de Gálatas, manténganse allí, pero vamos a ir rápidamente a Isaías 54 y ya para terminar, para ir terminando. Isaías 54, ¿lo tienen? ¿Qué dice Isaías 54, 1? Dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca tuvo dolores de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y nuevamente, recordando que esto es una alegoría, Pablo está dando a entender que este pasaje está hablando de Sara. Y yéndonos más allá, no está simplemente hablando de Sara, sino que está hablando acerca del pacto de la gracia. Lo que nace según la gracia. Que en un momento, en determinado punto, eran pocos los hijos de la desamparada. Pero Pablo está diciendo que esa desamparada va a tener multitud de hijos. Y si usted puede ver ahorita a su alrededor, va a ver los hijos de la desamparada, que según Pablo está diciendo que Pablo está citando Isaías 54. Y algo muy interesante, mis hermanos, yo sé que estoy hablando ya demasiado, es que el capítulo anterior del 54 es Isaías capítulo 53. Para los que les encanta la palabra de Dios y la estudian con mucho ahínco, Isaías capítulo 53, el anterior, está hablando del siervo sufriente de Dios. Y si usted lee Isaías capítulo 53, vamos a llorar todos, porque esto es impactante y es demasiado bello. Sí, es verdad. Lo que Dios habla aquí acerca del Mesías que iba a venir y de su sufrimiento. Pero no solo de su sufrimiento, sino de lo que iba a generar el sacrificio del siervo de Dios. Iba a generar que la estéril diese a luz, capítulo 54, hijos para libertad, el sacrificio del siervo sufriente. ¿Lo están viendo conmigo? Aquel que Dios quiso quebrantar, como dice Isaías 53, y Dios quiso quebrantarlo para que por su conocimiento Él bendijese a muchos, el siervo de Dios. Y por medio del siervo de Dios, nosotros somos bendecidos por Dios. Por los beneficios y los méritos de Jesucristo, cada uno de nosotros ha recibido la bendición de Dios. Isaías capítulo 54, versículo 1, 2 y 3 dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no sean escasas. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Versículo 3. Porque te extenderás a mano derecha y a mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas. Hermanos, esto fue dicho alrededor de 600 años antes de la venida de Jesús. Y hoy nosotros, 2023, estamos viendo el cumplimiento de esta promesa. El Evangelio se ha dispersado por todo el mundo. Ha recorrido lugares desolados. En el nombre de Jesús se han heredado naciones de creyentes. Etnias completas han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios por el sacrificio y la voluntad de uno solo. ¿Cómo se llama?
el cumplimiento de esta promesa, hermanos. Vámonos nuevamente a Gálatas, vamos a ir cerrando acá. Gálatas capítulo 28. Así que Pablo ya va a empezar a cerrar la comparación de Agar y de Sara, y dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la... Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también sucede ahora. ¿Ustedes saben quién es el padre de la nación o el padre de los árabes? Que lo digan. Ismael. Ismael dice: nosotros somos descendientes de Abraham por Ismael, nuestro padre. Incluso ellos mismos se denominan los hijos de Ismael. Pero algo interesante es que no solamente la nación árabe ha estado persiguiendo a los israelitas. No. Pablo está comparando a los mismos israelitas que quieren agradar a Dios por medio de la ley, como los hijos de Ismael, que no han nacido según la promesa de la fe que Dios reveló a Abraham. Y aquí Pablo está centrando ahora las bases de su comparación. No solo los árabes están persiguiendo a los hijos de Dios por la fe. Los judíos en el tiempo de Pablo lo persiguieron a él mismo. Pablo tenía que irse de las ciudades casi siempre, corriendo. ¿Por qué? Porque los judaizantes alborotaban las ciudades y procuraban matarlo. Incluso Pablo fue encarcelado en Jerusalén. ¿Por qué? Porque los judíos le tendieron una trampa. El ministerio de Pablo y el principal enemigo de Pablo no fue el diablo, fueron los mismos judíos. Y Pablo está diciendo: estos judíos, aunque descienden de Abraham, por la promesa no son hijos de Abraham. Aunque por su sangre correrá uno que otro gen de Abraham, Pablo está diciendo: ellos son hijos de Ismael, porque están persiguiendo a los hijos de la fe de Abraham. Versículo 29. Pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora, versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y algo muy interesante en este pasaje, mis hermanos, porque Pablo les está hablando frente a los judaizantes y les está diciendo que los que quieren agradar a Dios por medio de la ley, de su propio esfuerzo, Dios los rechaza. Así como no agradó a Dios la ofrenda de Caín, Dios no le está agradando el sacrificio y la ofrenda de los judaizantes que se creen buenos por sus propios méritos. Dios los está rechazando, los está echando fuera. Y Dios dice, Pablo dice por medio de la Escritura, que Dios echará fuera a los hijos de la esclava, a los hijos de la ley. Pero Dios va a dejar en su presencia y va a preservar para siempre y por la eternidad a los hijos de la libre, a los hijos según la gracia y la fe de Dios. ¿Lo tienen? Versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre. ¿Qué les pareció? ¿Vieron que la palabra de Dios es... No, los aplausos son para Dios. ¿Vieron que la palabra de Dios es fácil de comprender? Cuando la estudiamos bien, vamos a los pasajes, vamos a entenderla. Esta comparación o esta alegoría no va mucho más allá de los detalles. Pablo está simplemente nombrando a Agar y a Sara, a la ley y a la gracia, a Ismael y a Isaac. Y Pablo está diciendo que los judíos son hijos de Ismael y no son hijos de Dios por la promesa, pero que los hijos de Dios son los hijos de la fe, los que se han acercado a Dios por medio de la fe de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahorita les dije que iba a terminar cerrando aquí y voy a leerles los pasajes que leí al principio, pero no les voy a dar una cita, simplemente voy a leer completo.
Estamos entre Romanos capítulo 3 y Gálatas capítulo 3. Hermanos, ya estamos por cerrar, solamente presten mucha atención. Aquí está toda la clase, en estos versículos, ¿ok? Dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno solo. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los que creen. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados anteriores, con la mira de manifestar en este tiempo presente su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pero venida la fe, ya no estamos bajo guía, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y si somos de Cristo, somos ciertamente el linaje de Abraham y herederos según la promesa. Hermanos, la palabra se explica a sí misma. No tuvimos que ir a otro medio para entender la palabra de Dios. La palabra se explica a sí misma. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos acercado a Dios confiando en nuestro propio esfuerzo? Confiando en lo que somos, confiando en nuestras habilidades. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado a Dios por medio de rituales, creyendo que si hago esto, obtengo aquello? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ese corazón endurecido como los judíos, rechazando al Mesías, diciendo seguirle, pero rechazándolo con nuestros actos? Dios nos está llamando hoy a una reconciliación. Así como Pablo estaba llamando a la iglesia en Galacia a que se reconciliasen con Cristo, a que renovasen su fe puesta en Él, Dios nos está llamando a nosotros. Porque el peligro está en creernos buenos, en creer que no necesitamos al Salvador. Si cada uno de nosotros que está aquí realmente está arrepentido de sus pecados, Cristo le ha aceptado. Si cada uno de los que está aquí realmente ha depositado toda su confianza en Jesús, Dios le ha aceptado. La salvación se obtiene únicamente a través de la fe en Cristo Jesús. La salvación se obtiene únicamente a través de la fe en Cristo Jesús.
Dios no va a aceptar a nadie que no venga revestido con la justicia de Cristo. Despojémonos de las viejas ropas, despojémonos del viejo hombre y vistámonos de Cristo. Cristo ha hecho todo para que Dios nos pueda aceptar. Solamente necesitamos confiar en Él. Oramos. Gracias, Dios mío, Señor, por el sacrificio de tu Hijo, Dios mío. Gracias por esa promesa, Dios mío, que tú has revelado a través de toda tu palabra. La salvación por medio de Jesús, Dios mío. Padre Santo, qué alegría sería que nosotros, todos los que están aquí sentados y muchos más, pudiésemos estar algún día en tu presencia, Señor, alabándote y cantándote a ti, Señor, al único que lo merece, al único que hizo todo para salvarnos, Señor. Dios mío, nadie podía salvarse a sí mismo, solamente tú podías salvarnos, Dios mío, y te hiciste, como dice Pablo, obediente, Dios mío. Te humillaste por nosotros, Dios mío. Muchas veces nuestro propio orgullo nos creemos buenos y superiores, Dios mío, pero el ejemplo que tú nos has dejado es de tu humillación. Te hiciste hombre, Señor, te despojaste de tu verdadera gloria, de tu deidad, Dios mío. Te hiciste obediente hasta la muerte, Señor. Te hiciste un siervo más. Dios mío, gracias por haber salvado a nosotros, Señor. Ninguno de los que están aquí merecía, Dios mío, ninguno de nosotros lo merecía y te merece a ti, Jesús. Pero tú has dado el primer paso para salvar a cada uno de nosotros, Señor. Permite, Dios mío, que podamos confiar y depositar nuestra confianza en ti, Señor. Señor, aumenta nuestra fe, Dios mío. Quiebra nuestras defensas. Haznos depender siempre de ti, Señor. Líbranos del error, Señor, de creernos autosuficientes y de creernos los mejores en todo, Señor. Señor, ayúdanos realmente a acercarnos a ti con corazones completamente humildes. Dios mío, sálvanos. Dios mío, ayúdanos para salvarnos. Solamente en ti está nuestra salvación. Solamente en ti, Señor, está nuestro futuro, Dios mío. En medio de este clima, Señor, político en Venezuela, Señor, la agenda mundial, Dios mío, todo lo que está sucediendo, Señor. Ayuda a calmar todo el ruido que está a nuestro alrededor, Señor, y a estar plenamente contigo, Señor, convencidos de ti, siempre confiados en ti, Señor. Si alguno de nuestros hermanos que está hoy aquí, Dios mío, tiene alguna crisis de fe, Señor, ayúdale, auméntale sus fuerzas, Señor, que su confianza dependa solamente en ti, Señor. Perdónanos, Dios mío, y así como hoy estuvimos recordando tu sacrificio perfecto, Señor, ayuda a que todos los días podamos recordar tu sacrificio en favor de nosotros, Señor. Gracias por tanto, Dios mío. Gracias por amarnos. Gracias por salvarnos, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, que cada uno de mis hermanos realmente pueda descansar solamente y únicamente en ti. Amén.